Buenas tardes, soy Marolín Palacio Hernández y hoy les voy a hablar un poco acerca de los lóbulos cerebrales. El primer lóbulo del que voy a hablar es el frontal, que es este de color café. Los lóbulos frontales son la esencia misma del resultado de nuestra evolución, situada en la parte frontal de la cabeza y justo debajo de los huesos frontales del cráneo y cerca de la frente. Conforman la región más afinada de nuestro cerebro, la que más tiempo tardó en evolucionar y aparecer. Entre las diversas tareas que puede llevar a cabo están las siguientes: producción de habla y lenguaje gracias al área de Broca. Asimismo, el lóbulo frontal se caracteriza sobre todo por sus procesos cognitivos, por esas sofisticadas tareas ejecutivas que nos permiten planificar, fijar la atención, memorizar datos a largo plazo, comprender lo que debemos regular a las emociones. Asimismo, el lóbulo frontal nos permite también comprender y reaccionar ante los sentimientos de los demás. En este caso estamos hablando de la empatía. Una de las funciones del lóbulo frontal se relaciona con el control de los impulsos, el juicio, la producción del lenguaje, la memoria funcional, de trabajo de corto plazo. Su función es motora, compartimiento sexual, socialización y espontaneidad. Los lóbulos frontales asisten en la planificación, coordinación, control y ejecución de las conductas. Ahora seguimos con el lóbulo parietal, que está caracterizado de color amarillo. El lóbulo parietal está sobre el lóbulo occipital y detrás del lóbulo frontal. Sus funciones son múltiples, pero si hay algo que define esta área cerebral es su papel en la percepción sensorial, el razonamiento espacial, el movimiento del cuerpo y nuestra orientación. Es además en esta área donde se capta la información sensorial relativa a la mayoría de nuestros órganos sensoriales. Es aquí donde se procesa y regula la sensación del dolor, la presión física y la temperatura. Asimismo, gracias al área parietal, podemos comprender la naturaleza de los números. Su relación con las competencias matemáticas es, por tanto, muy relevante. La función del lóbulo parietal tiene un importante papel en el procesamiento de la información sensorial procedente de varias partes del cuerpo, el conocimiento de los números y sus relaciones y en la manipulación de los objetos. Lóbulo occipital. Entre los 4 lóbulos cerebrales, el occipital es el más pequeño a la vez que interesante. Se sitúa cerca de la nuca y no realiza una función en concreto. Es casi como esa ruta de paso por donde pasan, se organizan y conectan la mayoría de nuestros procesos mentales. Participa en los procesos de percepción y reconocimiento visual. El lóbulo occipital además tiene una importancia clave en todo lo relativo a nuestros sentidos de la visión. De hecho, su corteza integra diversas áreas visuales como la que detecta los patrones, procesar esa información y enviarla a otras áreas del encéfalo. Nos ayuda a diferenciar los colores, participa también en la elaboración de las emociones y pensamientos. Las funciones del lóbulo occipital reside la corteza visual y por lo tanto está implicado en nuestra capacidad para ver e interpretar lo que vemos. Seguimos con el lóbulo temporal, que es este que está acá de color verde. El lóbulo temporal, pegados casi a las sienes y a ambos lados de nuestro cerebro, están esos lóbulos que regulan también gran cantidad de procesos. Como hemos podido ver hasta el momento, resulta muy complicado asociar a cada una de estas estructuras a una única función especializada. Todas dependen
unas de otras, todas se hallan conectadas y favorecen esa armonía perfecta donde los lóbulos temporales desempeñan también tareas esenciales. Nos ayudan a reconocer rostros. También se relacionan con la articulación del lenguaje y la comprensión de los sonidos, las vocales y la música. Facilita el equilibrio. Participa en la regulación de las emociones como la motivación, la rabia, la ansiedad y el placer. Una de las funciones de los lóbulos temporales, sus principales funciones residen en el lóbulo temporal y tienen que ver con la memoria. El lóbulo temporal dominante está implicado en el recuerdo de palabras y nombres de los objetos. El lóbulo temporal no dominante, por el contrario, está implicado en nuestra memoria visual, cara e imagen. Ahora les continúo hablando sobre el mismo cerebro, pero el cerebro trino. El cerebro trino o trino responde a una clasificación basada en la evolución del ser humano como especie, aunque hay neurocientíficos que cuestionan este modelo desde la mirada educativa. Nos permite tomar una visión práctica de las diversas funcionalidades de nuestro cerebro. Vamos a detallar algunas de ellas. Primero que vamos a detallar es el cerebro reptiliano, que es este que se encuentra acá de color azul. Se localiza en la parte inferior y trasera del cráneo. Sería la parte más antigua primitiva encargada de las funciones básicas y supervivencias y de los instintos. No es capaz de aprender, vive en el aquí y el ahora, es decir, es pura impulsividad. Además, este cerebro cubre las necesidades de defender o marcar el territorio, protegerse y evitar riesgos, por lo que es resistente al cambio y la innovación. Ahora sigo con el sistema límbico, que es este que está acá de color blanco. Sistema límbico. El sistema límbico, parte que es propia de los mamíferos. Se sitúa en la parte central del cerebro y contiene el hipocampo, centrado en la memoria, en la orientación y la amígdala, que es el centro control de las emociones y encargada de activar un gran número de patrones de actuación. Por ejemplo, si una vez un perro nos intentó morder, esta parte del cerebro será la encargada de dirigir nuestra conducta para evitar que esa situación del pasado se pueda repetir y hará que no queramos acercarnos a los perros. Al contrario que la parte del cerebro anterior, esta sí que tiene memoria y mucha. Se puede decir que vive en el pasado, ya que se encarga de nuestra memoria a largo plazo. Cuidado porque las fobias y miedos se pueden quedar grabados e impedirnos aprendizaje y favorecimiento, bloqueos. Y por último, le voy a hablar de neocortes, que es toda esta parte acá está de color amarillo. El neocortes es la base del pensamiento humano, lo que nos diferencia del resto de los animales. Es aquí donde tienen lugar las funciones cognitivas superiores como el razonamiento, el lenguaje, la planificación, etc. Su desarrollo comienza desde que el bebé nace, pero las conexiones no están listas para funcionar aproximadamente hasta los 2-3 años de edad. Entonces los niños o niñas comienzan a tomar decisiones y no llegan a entender por qué las nuestras como adultos prevalecen a las suyas. Curiosamente, coincide con la etapa de las rabietas. El neocortes termina de madurar finalmente a la edad de 20 años aproximadamente. Muchas gracias.